Mentes Grandiosas, el lugar donde las finanzas, el bienestar y las grandes ideas se juntan. El día de hoy vamos a tener el tema del retiro. Buenísimo, Vic. Pues la verdad es que este es un tema bien interesante, que la verdad en mis citas es algo, pues es que de lo más sonado, ¿no? Y hay mucha incertidumbre y qué va a pasar con nuestro retiro y cómo era antes. Entonces, pues sí, nos gustaría platicar un poquito de cómo era, cómo es, cómo vivieron el retiro pues nuestros familiares. Y pues sí, poner un poquito de contexto ahí en la mesa. Ok. Entonces, pues sí, me gustaría empezar preguntándoles, ¿no? O sea, para ustedes, ¿qué es el retiro? ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben de esa parte? Mira, Jos, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de verlo de cerca, como tal una planeación integral, ni este tema un poquito más conceptualizado, sino más bien, te platico, mis abuelos, mis padres, ellos emprendedores de toda la vida, yo nunca vi que consideraran como tal un plan de ahorro para el retiro, el tema de una Afore, si cotizaban o no. Yo soy un poco ajena a esta parte. Ok, mis abuelos, como te comento, emprendedores de toda la vida, mis padres igual, siempre ahorrando, invirtiendo, esta parte, pues, no sé, bienes, igual y inversión en el banco, ¿no? Sus cuentas corrientes, pero así una parte de planeación nunca la pude ver de cerca, ¿no? Que me pudieran platicar de este tema. Es que siento que antes era muy diferente todo este tema de la planeación, ¿no? Ahorita que dices de tus abuelos también emprendedores 100%. Y así, mi abuelo también estaba como por ese lado, pero traía un desmadre ahí con todas sus cosas, con sus finanzas, como que compraba su forma de ahorrar era comprar carros y luego venderlos. Órale. O sea, ahí había mucho, pues por desconocimiento, no había tanta información como hay ahorita. El famoso trueque o cambalache. Sí, justo. ¿Y a ti qué onda, Vic? Pues mira, creo que entramos en un tema delicado. Yo creo que afortunadamente tengo varios años dedicándome al tema de asesoramiento financiero, en temas de retiro, en temas de todo eso. Y pues es interesante cómo el retiro es la etapa de la vida donde una persona eventualmente va a dejar de trabajar, ya sea por gusto, por necesidad. Y es muy interesante cómo en la misma Constitución mexicana es un derecho que le corresponde a la gente, ¿no? Entonces, está considerado en la ley, está en un momento donde tarde o temprano todos vamos a llegar. Y creo que es importante empezar a entenderlo desde varios puntos de vista para poder llegar preparados a esa etapa tan sonada o que se escucha así como cuento de terror a veces, ¿no, Marian? Sí, claro. Entonces, yo, por ejemplo, en mi casa, casualmente mis abuelos, 2 de ellos no llegaron a la edad de retiro, ¿no? La mamá de mi mamá, por ejemplo, faltó cuando mi mamá tenía 2 años, o sea, murió de 27. Siempre trabajó y nunca se jubiló, ¿no? A los 27 años faltó. Y, por ejemplo, el papá de mi papá, a la edad de 52, 53 años, tampoco, ¿no? Entonces, nunca lograron el tema de la jubilación. Y, pues, ahí te vas dando cuenta cómo la gente que se quedaba tampoco se preparaba, ¿no? Ok, ¿y cómo quedó esta parte del sustento familiar hacia tu mamá, por ejemplo, ¿no? Pues mi abuelo, pues, siempre fue independiente. También siempre tenía negocio, se dedicaba a dar como era ingeniero, ¿no? Entonces, construía plantas y cosas por el estilo. Siempre trabajó por su cuenta y, pues, buscó ayuda, ¿no? Tengo entendido que, pues, de bote pronto, pues, una de sus hermanas le ayudó con sus 6, 7 hijos que tenía. Es que sí, es claro, eso también, que antes ¿no? eran las familias enormes. Sí, claro. muchísimos. Estaba en mi papá 7. Ajá. 7 hermanos. Qué locura. ¿Contigo también igual? Sí, no, mis abuelos, tengo una de mis abuelas que tuvo, no sé, 6, 7 también hijos, y mi bisabuela, no se diga, 16. ¡Guau! Ay, güey. 16, o sea, yo dije, guau. Entonces, pues sí, no sé cómo se las arreglaban, ¿verdad? No. Para tener tantos hijos. Pues está esta parte, ¿no? De que los hermanos mayores se hacían cargo de los que seguían y los que seguían de los más pequeños y toda esta línea de, a ver, tú te encargas del más pequeño y nosotros, pues ya les dimos las bases a los primeros 3, de ahí
vean cómo ayudarles, ¿no? Ujú. Sí, No, y justo por eso que antes había más, la gente tenía más hijos, Ujú. pues existía un sistema de pensiones totalmente diferente y sí era sostenible por tanta gente, ¿no? Sí, no, antes el sistema de pensiones eran tus hijos. Sí. Imagínate, 8 hijos por 2,000 pesos, 8 por 2, 16, pues ya mínimo sales Ahí está. para la renta, Sí, ¿no? claro. El plan de retiro eran Sí, los claro. hijos de antes, ¿no? Y Sí. para eso tengo mi hijo, para que me mantengan. Sí, Échame. esa es la cultura mexicana, el pensamiento de, oye, ¿y qué onda con tu retiro? Y de hecho hicieron una encuesta muy interesante, por ahí leí que la mayoría de las personas a las que les preguntaban acerca de su retiro Ujú. estaban confiadas en que sus hijos iban a salir a apoyar en esta parte, ¿no? O sea, ni Fíjate. siquiera tenían la parte de la planeación ni de cómo le voy a hacer. Ujú. En la cultura mexicana se confía completamente en los hijos, ¿no? Claro. Y este promedio ha venido disminuyendo a lo largo de los años y ahorita tu sustento tal vez va a ser un hijo. Y eso si no se va a vivir a otro lado, si no se mueve por otras cuestiones, ¿no? O si puede. O Sí, si Porque puede, también él va a si tener puede, sus claro. hijos y la vida se pone cada vez más difícil. Sí, Como si dices, te pueden antes apoyar. eran 10. Sí, si te pueden apoyar está buenísimo, pero no manches, Sí. depender que tus hijos vayan a ser los que te tengan que mantener. O sea, es muchísima carga y muchísima responsabilidad, ¿no? También me acuerdo que siempre, bueno, o se ve en algunas familias que es una de las hijas se queda en la casa. Ah, Sí. sí. Él no se Sí. casa y se queda al pendiente de los papás. Sí. También era algo como muy, muy cultural. Hablando un poquito de eso también, no sé dónde escuché o dónde, o pues así también haciendo como una observación personal, cómo en los países latinoamericanos tenemos una visión un poquito más a corto plazo. ¿Qué quiere decir? O sea, hoy trabajo, hoy genero y hoy tengo. Mañana ya veremos. Y que eso es muy, muy normal porque naturalmente tenemos mucha estabilidad. Por ejemplo, tenemos sol, tenemos frutas, tenemos plantas, tenemos mucha vegetación que nos ayuda a mantener una buena calidad de vida. Claro. Luego se pone el contraste, por ejemplo, de los países nórdicos, que ellos Ujú. están acostumbrados a pensar siempre a futuro. Oye, si hoy no guardo, el invierno lo voy a pasar muy difícil, ¿no? Entonces empiezan a cambiar un poquito la perspectiva y son países que tienen una cultura de retiro un poquito más arraigada y más bien asentada, ¿no? Claro, Sí. o sea, desde la parte que más del 60% en México vive al día, pues, ¿qué te Ujú. puede decir esto para el retiro, no? Es correcto. O sea, ¿cuántas personas crees que realmente estén teniendo en mente esta visión de qué va a pasar en el futuro, no? Yo creo que la mayoría te dicen, no, yo no quiero vivir más de los 50, pero que eso sea una realidad ya es otra cosa, ¿están de acuerdo? Sí, claro. O dicen, sí, yo me quiero jubilar a los 50, ¿no? Pero Sí. no tienen ni idea de todo lo que... O sea, es fácil decirlo, pero ya en el momento. Y sí, eso que no esté esta cultura del retiro en México, pues es un área bien, bien interesante y se me hace bien chingón en este trabajo como que poder concientizar y... Porque es algo que no te enseñan en la escuela. Claro. Sí. O sea, no se habla mucho de este tema. Entonces ahorita digo, me encanta, no sé si es... Digo, también influye mucho este trabajo, pero pues que ya está sonando un poquito más este tema del retiro y cómo lo hacemos. Y esta visión un poquito más a largo plazo como en los países nórdicos, como dices tú, Vic. Claro. Igual también ahí la gente que nos está escuchando, nos está viendo, platíquenos cómo ha sido el retiro de sus familiares, cómo lo viven ellos, qué experiencias tanto positivas como un poquito más adversas les ha tocado vivir. Y pónganlo ahí en sus comentarios para también estar recibiendo su buena retroalimentación, ¿no? Claro. Sí, claro. Oye, Vic, y ya entrando un poquito más en materia financiera, Ujú. digo, no sé si les había platicado, yo llevo 5 años aproximadamente en este tema del sector financiero. Y bueno, lo que yo pude ver desde casa de bolsa hasta instituciones privadas como un multifamily office es que las personas no tienen clara su estructura financiera, ¿no? Ok. De cuáles son los candados que debería de blindar antes de ahorrar para una casa, ahorrar para un carro, ahorrar para unas vacaciones. Ujú. Y no se diga de invertir, ¿no? O sea, esta parte de la cultura de, oye, tengo mis ahorros. Todos mis amigos me dicen, ok, oye, tengo mis ahorros, ¿dónde los invierto, no? Y de que, no sé, pues en Nu. Y Claro. les digo, oye, ok, a ver. Sí, claro que sí, si tienes ahí un sobrante y no lo necesitas para absolutamente nada de aquí a 3 meses, invierte tu dinerito, ¿no? Pero, a ver, ya tienes cubiertas estas partes que si te pasa algo, ¿qué sucede, no? Que, ok, sabemos que la parte del ahorro para el retiro es muy importante, Ujú. pero no hay conocimiento y me incluyo un poco, la verdad, en esta parte. Es reciente mi acercamiento a todo este tema
¿qué es lo que ustedes me dirían de, como recomendación, consejo? Ok. ¿Cómo se puede empezar a planear esto desde una temprana edad para no resentir este golpe económico Ujú. más adelante, ¿no? O decir, oye, a mí nadie me contó esta parte de antes de invertir, antes de ahorrar para mis planes personales, para otras cuestiones. Ujú. ¿Qué es el primer piso que yo debería tener cubierto? Órale. Muy buena pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante, Marian. Fíjate que llegas a un punto clave de lo fundamental que es el instrumento financiero que nosotros manejamos, ¿no? Ok. Porque yo lo veo como una casa de apuestas, ¿no? Ahorita Ok. ya está muy, Sí. muy sonado el tema de hacerme rico apostando, ¿no? Sí, le meto claro. al caliente, le meto acá y... Claro, y esta generación que viene con estos temas de alto riesgo, ¿no? Ujú. De que, oye, qué aburrido CETES, oye, qué Ajá, aburrido sí, yo quiero los más, seguros, quiero oye, más. qué aburrido esto. Y Enton- ajá, Ajá, claro. perdón. Entonces yo aquí veo, por ejemplo, que el instrumento de nosotros, bueno, ahorita platicando también del contexto de nuestros abuelos, por ejemplo, mis abuelos no llegaron a jubilarse, Ok. ¿no? Hay abuelos que llegan ya muy enfermos Ujú. y hay gente que llega bien, ¿no? Entonces, yo lo veo como una apuesta. Nos puede pasar alguna de estas tres cosas. O voy a llegar, o no voy a llegar, o voy a llegar enfermo. Entonces, el instrumento financiero que nosotros manejamos es el único que te va a proteger independientemente de las tres cosas que te pasen. Entonces, es una garantía, o sea, es un volado que siempre lo vas a ganar, ¿no? Entonces, creo Ok. que en nuestro portafolio financiero es un instrumento básico, yo lo recomendaría como el primer instrumento financiero que debemos de tener como mexicanos. Ok. Claro, y no manches, está muy interesante esa pregunta porque, pues sí, muchas veces pues está este desconocimiento de que, bueno, pues ya quiero empezar a invertir o ahorrar. Claro. ¿Qué hago, no? ¿Dónde lo Claro, pongo? agarras tu primer sueldito y dices, ¿dónde lo ¿Qué he hecho, hago, no? sabes? Sí, pues con tanto fraude ahorita y tanta desinformación, pues sí. ¿cuáles son las bases, no? Entonces, pues a mí me encanta decir en mis asesorías que pues siempre hay que empezar con las bases, que como tú dijiste, Vic, en la Ujú. canasta básica siempre hay que tener un plan personal de retiro y un fondito de emergencia, ¿no? Por si cualquier cosa, pues ahorita que dijiste NU, está buenísimo porque el rendimiento está muy bueno Sí, y puedes claro. tener el dinero aquí a la mano y todo, está increíble. Pero pues también mandar un poquito a largo plazo y a mediano plazo, ¿no? O sea, a largo plazo siendo el retiro y pues destinar una cantidad que no afecte tu calidad de vida de ahorita, Claro. pero que tengas la tranquilidad que ya estás haciendo algo tú para garantizar esta parte del retiro, ¿no? Oye, Jos, y por ejemplo, una pregunta que siento que la mayoría de los que no sabemos bien sobre este mundo, ahora sí, de, no sé, la planeación patrimonial en cuanto a estos primeros candados, que son la parte de los seguros que tienes que tener sí o sí y la parte de una planeación para tu retiro. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia para todos los que lo están escuchando entre un Afore y un plan de ahorro para el retiro? Órale, está muy buena pregunta, ¿no? Pues bueno, como nosotros ya no tenemos pensiones y han escuchado mucho seguro aquí en nuestra audiencia, pues nacen estas afores, Claro. ¿no? Y muchas veces pues tenemos afore y nadie sabe cómo funciona o qué Sí, es, no, de que me lo quitaron de mi sueldo, pero no sé ni Ajá. para qué sirve ni cómo funciona. Sí, entonces pues a nosotros nos tocó esta parte que es la afore, que nos van quitando una parte de la nómina Ujú. que se va pues para nuestra etapa de retiro, ¿no? Pero muchas veces, o sea, también por desconocimiento pensamos que eso va a ser suficiente y eso no va a ser suficiente. No, y menos sea, con las nuevas modalidades. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, entonces, o sea, para que te des una idea, cuando llegues a tu etapa de retiro, el sueldo que te van a estar dando mensual de tu Afore es el 30% de tu último sueldo. Ok. O sea, tú podrías vivir con el 30% de lo que ganas. Sí, claro, o sea, si gano 20,000 pesos, me van a dar 6,000 mensuales Sí. para mi retiro. Y aparte son limitados, acaban. No es Claro. como antes que eran pensiones por toda la vida. Ahorita Sí, ya claro. se agota y ¿qué haces, no? Entonces, pues sí, algo que tocamos mucho en las asesorías es, pues está bien, la Afore no es mala, nada más no es suficiente. Ok. Pues Ujú. complementa con esta parte de un ahorro para el retiro, invierte en otras cosas, terrenos, propiedades. La tirada es que pues diversifiquemos mucho, no poner todos nuestros huevos en una canasta, pero sí o sí tener por seguro las bases que son, pues tener un plan personal de retiro como la parte más fundamental Ok. y base. Entonces tú dirías que la parte del plan de ahorro para el retiro es totalmente complementaria a un Afore. Sí, totalmente. O Sí, sea, ¿no? pues la Afore ahí está, ¿no? Claro. Y no está mala, pero pues mucho mejor empezar con un plan personal de retiro que es algo privado
que no dependa ahí tanto del gobierno, y que tú le puedas ir haciendo aportaciones, que tenga esta parte del seguro, como dice Vic, o sea, de los 3 grandes riesgos, ¿no? O sea, garantizar que sí o sí llegues. Cualquier caso de invalidez o de fallecimiento, pues estés bien protegido y que sí o sí llegues a tu etapa de retiro con muchísimo billete y... Sí, no sé cómo ustedes se vean ya en esta etapa de retiro. Aparte, ¿están de acuerdo que en esta generación las personas también lo ven un poco lejano porque dicen, oye, pues hay muchos freelancers, hay muchas personas que trabajan de manera remota y que tal vez no tienen un contrato fijo? Claro. Entonces dicen, oye, pues yo no tengo una Afore, pues ¿qué me toca, no? O sea, invertir, ahorrar de mi trabajo, de lo que me da mi trabajo, y ni siquiera tienen en la mente esta parte de una planeación de ahorro para el retiro, porque muchas veces está el desconocimiento de, ok, no nada más puedes ahorrar para tu retiro mediante una Afore o cotizando para una empresa, bueno, en el IMSS o en el ISSSTE, bajo lo institucional, ¿no? Claro, y creo que llegamos a un punto clave, porque si bien cuando empezamos platicando del retiro, hablábamos que es hasta un tema que por ley debemos de tener los mexicanos, por derecho, ¿no? Y hay diferentes factores, por ejemplo, de mis 4 abuelos, 2 no llegaron a cobrar su jubilación. Entonces, había más recursos para poder cubrir las demandas de retiro. Entonces, o más bien, había siempre un dinero adicional, porque la gente no se jubilaba. La esperanza de vida era 50, 60 años. Ese punto que tocas es crucial. La gente hoy en día vive mucho más. Por eso el gobierno también está teniendo ahí este tipo de... de reformas. De reformas, porque ya no es sostenible, ni siquiera, ¿no? Cambia la reforma en el 97. Se dan cuenta que ya la gente ya cobraba sus pensiones. Sí, claro. Entonces, ese cambio demográfico, pues también lleva a que estaba acostumbrada la gente a que no llegaba o el gobierno se los podía dar. Entonces, ese mismo cambio nos va llevando a las tasas de reemplazo que mencionas, Jos, tan alarmantes, 30% de tu ingreso, de tu último ingreso. Sí, claro. Entonces, si lo combinamos con cierta inestabilidad financiera, laboral, entre otras cosas, pues creo que el hábito del ahorro para el retiro, en un instrumento consistente que te ayude a tener una tranquilidad en una etapa de tu vida que tarde o temprano es muy probable que llegues, creo que es una buena forma de comenzar a sanar tus finanzas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y a ver, esta parte que comentas, un concepto que yo creo que no muchos conocemos, lo de la tasa de reemplazo. ¿Cómo era antes? En la ley del 73. Ajá, es correcto. Y hoy en día con la del 97, sí, ¿no? Entrando un poquito, para describir un poquito, vamos a marcar un parteaguas, ¿no? El 97, antes y después. Así como la historia antes y después de Cristo es antes y después de la Afore, digámoslo, ¿no? Sí, claro. Y antes de la Afore, pues era una pensión donde te jubilabas con el promedio de tus últimos 5 años de salario, entre otros factores, ¿no? Cuando cambia la forma de jubilarse, el Afore es como una alcancía, donde el patrón le va a retener al empleado un porcentaje de su sueldo, el patrón va a aportar otro tanto y el Estado va a aportar otro tanto. En promedio, el ahorro para el retiro por ley es el 6% del sueldo. Es en promedio lo que un mexicano ahorra para el retiro, ¿no? Y si estamos haciendo, o si analizamos o hacemos un cálculo de cuánto es el dinero mínimo razonable para destinarle al retiro, debe de ser alrededor de un 10 al 15% si empezamos a ahorrar entre los 20. Sí, claro, porque también está esta parte, ¿no? Que muchas veces decimos, no manches, falta mucho tiempo, ¿no? Mejor empiezo en 1 año, 2 años, 5 años. Y pues eso es lo fregón, ¿no? O sea, que falta tanto tiempo que tenemos mucho para ahorrar. O sea, malo sería que no manches, ya me voy a jubilar en 10 años. Claro, y que también es más fácil ir poniendo cantidades más... Sí. O sea, que no lo resienta uno en la economía, porque obviamente si empiezas a ahorrar, digo, no sé, a los 30, 35, pues ¿cómo es el cambio de esa diferencia en lo que tienes que aportar para tener una jubilación digna, ¿no? Claro, la tirada, sí, no es lo mismo Marian de 20 que de 25, 30, entonces
con la cantidad que puedas empezar en el momento, lo más importante es empezar, ¿no? Sí. Ya después, pues es un proyecto a largo plazo y pues nuestra etapa ya va a ir cambiando, nuestra chamba también, vamos a ir creciendo. Entonces ir aportando cada vez más, pues para pegarle a la meta de, pues de con cuánto dinero te quieras jubilar, ¿no? Sí, claro. Acá ese tema que estamos platicando creo que es muy interesante. Una vez leí por ahí, me tropecé con un artículo, ¿no? Y hablaba cómo desde chicos debemos de tener una postura más que financiera, psicológica con nuestras finanzas, ¿no? Claro. Hablaba este cuate que si tú, por ejemplo, tienes una licenciatura en finanzas, sabes mucho de números, la mentalidad pudiera decir, como ella es financiera, va a ser putrimillonario. Sí. Claro. ¿No? Conoce del dinero, lo sabe manejar, y él dice, pausa aquí. No ha pasado, pero en eso estamos. Ahí van. Estoy seguro que vas a llegar, Marian. Pero no es tanto por el conocimiento financiero, dice este cuate, sino por cómo te relacionas con tus finanzas. Sí. ¿Va? Y son principios muy básicos. Si yo gano 10, guardo 1. Y eso es toda la vida. Y eso es un PPR, un plan personal de retiro. Desde que yo empiezo a trabajar, si gano 10, guardo 1, me pago mi diezmo. Y esa es una postura de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dirá? Sanidad de finanzas sanas. Sí, Ajá, claro. exactamente. Eso es una postura psicológica inteligente con tu dinero. No quiere decir que el que gane más va a poder ahorrar más. Pero ¿estás de acuerdo que esto no te lo enseñan muchas veces en la escuela y tampoco en tu casa? Uh-huh. No es algo cultural, no es algo de lo que se hable y pareciera ni siquiera tener relevancia, porque justamente como este tema de las herencias, ¿no? Dices, pues qué padre, mis papás construyeron tanto patrimonio, qué padre, yo también, pero ¿cuándo te va a llegar? ¿A los 60, 70? O sea, ojalá, ¿no? Porque Sí. quieres que tus padres, supongo que quieres que vivan mucho. Claro. Entonces, la gente lo ve lejano. Es algo a lo que no le dan prioridad y que yo considero que sí es un tema súper relevante y más justo en este momento, ¿no? Cómo está cambiando la economía, los temas de recesión, incluso los temas de guerra. Estar protegidos por esos frentes yo creo que es definitivamente algo crucial. Claro, con mayor razón. O sea, con todo lo que está pasando en el mundo, pues mucho mejor estar protegidos y empezar a ahorrar, ¿no? Y que sea una cantidad que no desfalque tu estilo de vida, ¿no? Que puedas seguir saliendo con tus amigas, que puedes seguir con tus saliditas y todo. Sí. Pero pues sí, que mandes una parte a largo plazo. O si no, pues ya hay los que están organizando la guerra, igual que ya saquen la bomba y acaben con todo esto. Creo que es la solución más práctica. No, creo que hacernos responsables es algo muy, muy importante hablando en el tema de retiro. Y creo que nosotros como asesores en seguros, nosotros como gente que estamos asociados a You Consulting, tenemos un reto muy interesante y una labor social impactante que puede ayudar a las personas a que poco a poco vaya teniendo la cultura del ahorro más arraigada y prepararnos para esos momentos tan importantes, ¿verdad? Entonces, ¿a ti cómo te va, Jos? O sea, por ejemplo, en tu día a día, cuando llegas y te quieres acercar con las personas para platicarles sobre la conciencia y eso, ¿qué observas en el común denominador de la gente con la que tú te... Pues ahí te va, Vic. Siempre en mis asesorías, pues empiezo preguntando, ¿no? Como ahorita empezamos el podcast. ¿Qué has escuchado del retiro? ¿Qué sabes? Y siempre todos me contestan, no sé mucho, pero sé que no vamos a tener nada, ¿no? Entonces, pues se me hace bien padre como que empezar a concientizar y les platico cómo era antes, cómo es ahorita. Y también, pues no solo preocuparlos, ¿no? También qué podemos hacer para que nos vaya chingón. Entonces, como que se me hace bien fregón esta parte de concientizar y ver cómo se les ilumina la cara. De, no manches, o sea, nunca había escuchado algo así. Está padrísimo, ¿no? Entonces, pues es un trabajo bien bonito. Órale. Y tú, Marian, por ejemplo, ¿tú cómo la vives? O sea, en el día a día, tus amigos, tu círculo cercano, ¿cómo ves que ven el tema del retiro? ¿De qué se platica ahí o no se platica nada? La verdad es que no es algo tan platicado. Okay. Tengo algunos amigos en la industria, como ahora ustedes, pero siento que de primera hay una resistencia. Ok. No sé por qué está este estigma en general. Yo la verdad es que era un poco ajena
a toda esta parte de seguros, planeación, de esta forma, ¿no? Yo, como les conté, todo mi enfoque en su momento, y bueno, y que lo sigue siendo también de cierta manera es, a la parte de diversificar, pero el tema ya más de inversión, cuando ya están cubiertas estas necesidades. Pero lo que veo afuera es que no hay como tal asesores que te pregunten de inicio por este primer candado que tendrías que tener sí o sí. ¿Ok? Un asesor financiero, tú llegas y te dice, ¿cuánto dinero tienes en tus cuentas corrientes, no? Sí. ¿Cuánta liquidez tienes? Y a ellos nada más, no que les importe, sino que ellos se enfocan en buscarte estrategias para hacer crecer este dinero, ¿no? La parte de los rendimientos, la parte de, ¿cómo vamos a hacer esto crecer y que esté seguro de cierta manera? Pero pues nunca te preguntan la parte de, oye, ya tienes cubierto si te enfermas, si le pasa algo a un familiar, o sea, obviamente no quiero ser muy dramática, pensando pues ya en temas más complejos, ¿no? Pero siento que no es algo cultural que te pregunten, oye, estás invirtiendo, pero ya tienes esta parte cubierta. Es algo que no se pregunta y que igual que no se pregunta en el sector financiero de más alto nivel, pues menos se pregunta entre nosotros como amigos, ¿ok? Sí. Es como, oye, ¿tú dónde inviertes? ¿Dónde tienes tu dinero? ¿Quién te da más? ¿Quién te da más rendimientos? ¿Está seguro? ¿Está regulado? Sí, pero no se vive esta parte de tú ya tienes cubierta, no sé, esta parte de ahorro para tu retiro. O los gastos médicos, la verdad es que... Los gastos médicos, sí, claro. Sí, ahorita estoy viendo toda esa parte, cuando me quiero meter con la parte del ahorro para el retiro, también pregunto, ¿no? Porque a veces doy por ende que todo el mundo tiene seguro de gastos médicos. ¿Y tienes seguro de gastos médicos? Y me dicen que no. Entonces ya toda mi cita se enfoca en ese tema, porque luego si se enferman, pues que se va a mermar todo su ahorro, toda su inversión, pues se va a caer, ¿no? Entonces, claro. Sí, empezar por las bases, tener un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, un fondo de emergencia, un plan para tu retiro. A ver, y ya después empezar a subir un poquito más, ¿no? Justo. Y algo que me pasó, por ejemplo, fue entrando a la universidad, lo primero que me pidieron fue tu seguro de gastos médicos mayores, claro. ¿No? Y yo de que, pues sí, o sea, sí. Y yo fui con mi papá y le pregunté de que, oye, mi seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Yo lo di por sentado. Sí, claro. No sé por qué, o sea, que lo tenía. Y me dice, no, pues sí, a ver, déjame revisar. Ok, sí. Sí. Ahí, yo te lo mando. Digo, no por tirar tierra ni nada. Sí tenía uno, pero estaba muy básico, sí. Me parece. Y de la universidad me recomendaron, oye, mete esta parte del seguro de gastos médicos con Seguros Monterrey, ¿ok? Ellos pues tienen esta amplia cobertura, resuelven muy bien todo tipo de situaciones. Si viajas al extranjero, ya sea por intercambio o por otras cuestiones, tú ya, o sea, estás asegurada aquí y afuera, o sea, aquí dentro del campus, afuera del campus y en el extranjero. Entonces dije, ok. Buenísimo. No sé, el típico plan de que, vámonos a esquiar. Y tengo un amigo que siempre se quiebra algo. O sea, la clavícula, el pie, y ustedes saben. Todos tenemos un amigo así. Todos tenemos un amigo de esos. Todos tenemos ese amigo. El salado le dicen. Sí. El chamoy por salado. Y yo siempre... No. Discúlpenme, muchachos, perdóname. Chiste rancio, pero lo tomamos. Gracias. Sigamos. O sea, y es justo esta parte que ves a la mamá sudando de que ya se quebró otra vez y en el extranjero. ¿Cuánto me va a costar esto? O sea, ¿cuánto me va a costar el chiste de mi hijo yéndose con sus amigos a esquiar y que siempre no me pasa nada y termina roto en el extranjero? ¿Cuánto te cuesta un hospital? ¿O cuánto te cuesta operarte? Desde la bajada del lift o que si te llegan en helicóptero, todo eso es un desmadre. Claro. O sea, ¿cuánto te puede llegar a costar? Y eso que es una cosa pequeña, ¿no? Sí, claro. No se diga un tema ya más grave. Yo tengo situaciones familiares cercanas donde han perdido todo por una enfermedad. Propiedades, tal vez, o sea, 10 propiedades, 2 negocios grandes. No sé, pasa un tema de un derrame cerebral, un cáncer. Y pues, ¿a dónde se va esto si no tienes seguro? Pues jalas todo tu recurso y terminas sin nada. Como si no hubieras construido nada y eso a mí se me hace algo, pues, demasiado triste, ¿no? O sea, toda tu vida invertida en un proyecto de vida para terminar pagando por una enfermedad que pudiste haber cubierto si tuvieras este conocimiento de las cuestiones que me platican, ¿no? Y volvemos al tema cultural, ¿no? O sea, cómo a veces cuesta trabajo poder sentarte con alguien y poder hablar realmente de esto. Y yo, por ejemplo, algo que me he enfrentado mucho es que la gente busca un placer más inmediato. Uh-huh. O sea, yo ahorita le invierto todo al
al cripto, A las ¿no? Me está dando Al tanto cripto. por ciento y... Tengo un compa que literal me Al dice, yo le Dogecoin. apuesto Dogecoin, todo ¿no? a las Chivas en caliente para que con eso me voy a hacer millonario, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, queremos que con poquito dinero nos ganemos como la lotería de cierta manera. Sí. Y debemos de ser también como específicos en el porcentaje que le vamos a asignar a cada uno de los instrumentos financieros, ¿no? ¿Cuánto Claro. lo voy a meter al riesgo? ¿Cuánto es saludable meterle al riesgo? ¿Y cuánto es saludable meterle a la renta fija también? Claro. ¿no? Sí, Y a largo totalmente. plazo. Si le quieres meter a Dogecoin o a caliente, dale, ¿no? Pero que no se vaya ahí todo. Sí, Exacto. Sí. Y verlo más como un hobby o meter el dinero que estás dispuesto a perder. a perder, más que no apostar tu retiro, ¿no? O la Sí, casa que te claro. quieres comprar. Entonces es importante irle asignando la cantidad de energía necesaria a cada uno de los rubros que queremos tener. Claro, y esta parte del retiro que sea como una alcancía que tengas escondida, ¿no? Porque luego Ujú. muchas veces sí queremos estar viendo la lana y nos pique y la queremos agarrar y para el viaje. Entonces, Sí. algo que no puedas ver, que se vaya hasta largo plazo y No. ya lo demás que te lo gastes en otra cosa. Nos tocó una vez platicar con una clienta, no sé si te acuerdas. A ver, Vic. Estábamos en el cafecito, al principio nos platicó de una cantidad muy, pues, importante para destinarle a un plan de retiro. Nos dijo, yo puedo poner muchos Tanto. miles de millones de pesos Claro. mensuales. ¿Por qué? Porque, Sí, porque porque soy puedo. joven y porque puedo. Sí, claro. Y José y yo dijimos, órale, pues qué bueno que esté tan preocupada por su retiro, ¿no? Qué ambiciosa y qué preocupada. Y platicando dijimos, oye, pero creo que no es la cantidad razonable o proporcional que le debe destinar. ¿Por qué? Porque hoy está soltera. Tenía planes de casarse, tenía planes de tener familia, tenía diferentes proyectos a largo plazo. Entonces creo que también tener el acompañamiento de un asesor humano que te escuche, que te entienda, que pueda determinar en qué etapa de vida estás y empate con tus prioridades y te haga entrar en razón también en la proporción que le vas a destinar. Cuando nos sentamos con ella, lo primero que nos dijo es, ¿saben qué, muchachos? Creo que no voy a empezar hoy. ¿Por qué? Porque me preocupa los proyectos que tengo a futuro. Ujú. Y le dijimos, no te preocupes. Sí, una falta de claridad, ¿no? Ujú. En su te estructura preocupes. de En su ahorita le estructura. meto, pero lo puedo sacar después, Exacto. ¿no? Entonces le esa dijimos, parte de la planeación. cuando nos platicaste de los miles de millones de pesos que le querías meter al mes, primero que nada nos llenó de gusto, ¿no? Que estés tan preocupada por eso, pero meterle esa cantidad de dinero en tu etapa de vida actual va a ser complicada. ¿Por qué? Mañana es la boda, luego los hijos, Ujú. luego el bautizo, luego los 15 años, luego la luna de miel, luego que te vuelves La a universidad. la universidad y luego que si esto y que lo otro. Entonces nunca va a ser un buen momento para empezar. Ok. Y ahí le dijimos, vamos a ponerle una pausa a los miles de millones de pesos que quieres ahorrarle. Métele poquito. Empieza con una cantidad llevadera, cómoda, alcanzable y que la vayas a poder mantener por el resto de los días. ¿no? Claro, Entonces, más allá de un tema de capacidades de que sea sostenible, ¿no? Exacto, Al futuro. Justo. aprovechar el interés compuesto, ¿no? Aprovechar que el instrumento te ayude a protegerte de la inflación. O sea, hay diferentes herramientas que creo que tener una institución especializada en planes personales de retiro con solvencia, como la que tenemos en la compañía que nos respalda y el asesoramiento que tenemos, te va a llenar de tranquilidad poder estarle metiendo el dinero a esto, ¿no? Sí, claro. Sí. No, y también veo importante la parte de que la mayoría de los asesores financieros en México no están certificados. Entonces, yo creo que por eso mismo hay mucha resistencia cuando se acerca un asesor a una persona, ¿no? Ujú. Tiene esta desconfianza natural, tiene esta... Sí, ya como un rechazo, ya esto es más como Un rechazo. poner la guardia, ¿no? Es que sí es un Sí, estigma sí, muy... Sí es una realidad, ¿no? O sea, y que al final es como, oye, pues yo me quiero acercar para ayudarte a hacer esta planeación, ayudarte a sensibilizar sobre estos temas tan importantes que no están culturalmente adheridos y que yo sé que pueden ser algo que te cambie la vida más adelante, ¿no? Claro. Entonces, siento que esta parte que llevo conociendo de You Consulting es, todos los asesores que están aquí están certificados, están calificados y yo he visto que hacen una labor muy noble a la hora del acercamiento. Y como tú mencionas, yo no había escuchado este caso, Ujú. pero se me hace, la verdad, destacable la parte de, oye, pues yo creo que aunque tengas el dinero no es el momento,
de que Ujú. metas todo esto. Eso es lo que hace un verdadero asesor. Claro, cualquier otro asesor por la comisión es de que, sí, Claro. métele los millones. Sí, que exacto, sí. exacto. Pero pues no, tiene que ser algo que sea sostenible y con lo que estés cómodo. Es un proyecto a largo plazo. Sí, muy Ujú. interesante, la verdad. Entonces, la verdad es que aquí en You Consulting sí nos capacitan. Gracias, Vic. Nos capacitan muy bien. Muchachos. Pues miren, ya estamos llegando a la recta final. Digo, un poquito para cerrar con broche de oro. ¿Qué conclusiones nos quieres dejar, Jos? Híjole, Vic, ¿qué conclusiones? ¿Cómo hacia la audiencia? Sí, claro, para toda la gente que nos está escuchando. Y a nosotros. ¿Y a ustedes? Ujú. No, pues empezar a ahorrar para su retiro, ¿no? O sea, con que sea una cantidad pequeña con la que estén cómodos, pero empezar el día de hoy, ¿no? Que no se nos pase porque pues es bien fácil estar pateando el bote, ¿no? No, Claro. empiezo la siguiente Sí, semana claro. o el siguiente año, en 6 meses, o ya que gane tanto, ya que gane los millones como esta clienta. Ujú. Pero empezar a hacerlo poco a poquito y como platicamos hace rato también empezar con las bases y pues nada, para llegar a un éxito financiero y que lleguemos bien billetudos al retiro los tres y todos, Sí. ¿no? Entre más gente mejor. Entonces, Yo estoy segura de que así será con ustedes aquí a mi lado. ay, Eso. muchas gracias, muchas gracias. gracias. Así será. Entonces, pues sí, invitar a la audiencia que si quiere una asesoría o algo, pues que comenten o se acerquen con nosotros o si les interesaría también, pues algún puesto acá en la empresa, pues también con mucho gusto los atendemos. Sí, yo también los invitaría a tener una mentalidad más abierta sobre este tema, acercarse con este amigo que se dedica a esta parte, obviamente asegurándonos de la parte de las certificaciones y Claro. que, claro, que sean personas capacitadas en el medio, pero sí poner mucha atención en justo este tema que platicamos del ahorro para el retiro. No sabemos, todavía hay mucha incertidumbre en esta parte de cómo viene la economía para los próximos años, entonces yo invito a priorizar este tema. Súper. Yo tengo una conclusión al tema al respecto, ¿no? Tenemos 3 recursos no renovables. Ok, Tiempo, dinero y salud. salud. Y si no hacemos algo para cuidar esos tres cosas, vamos a estar en graves problemas. Entonces, busquemos instrumentos que nos ayuden a proteger esos 3 ingredientes. Y vamos a tener mucho dinero, mucho tiempo y mucha salud cuando estemos viejitos. Eso es todo. ¿Va? Entonces, pues nada más agradecerles, muchachos, por sus conocimientos, todo lo que nos aportaron. Y a la gente que está allá escuchándonos, viéndonos, que no olviden comentar, platicarnos sus experiencias al respecto, cómo se relacionan con su dinero, cómo se relacionan con su retiro. Y si necesitan apoyo, asesoría en algo, pues que no duden en contactarnos. Muchas gracias, Vic. Gracias a ustedes. Hijos. Gracias a los dos. Que les vaya muy me la bien. pasé muy bien. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hello.